Momento de nuestro bloque médico hoy con la doctora Diana Velázquez del Centro de Terapia del Dolor para hablar sobre un tema que seguramente a usted le ha pasado, dolores en la rodilla, cómo podemos tratarlos, cuáles son las alternativas. Doctora, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Eli, gracias por la invitación. Claro que sí, ¿quién no ha tenido un dolor de rodilla ahora? Hasta personas jóvenes, pacientes jóvenes que acuden a consulta por un mal movimiento haciendo ejercicio, por un esguince, una torcedura, pacientes mayores que ya han pasado los 40, 50 años que también vienen, pues, ¿no? Por un desgaste del cartílago, una lesión del fulbito, pues, ¿no? Correcto. Practican bastante fulbito, entonces se lesionan y ya. Ajá, doctora, ¿y cuáles son los tratamientos a la vanguardia? Claro, nosotros tenemos tratamientos, más que nada son tratamientos regenerativos, o sea, vamos a tratar en sí la lesión que hay en la rodilla, no solo en la rodilla, sino también dolores lumbares, dolores en cadera, por ejemplo. Y estos tratamientos se basan más que nada en lo que es la ozonoterapia. La ozonoterapia, ¿qué es? Es un gas medicinal que lo obtenemos de un balón de oxígeno. Entonces, esto que va a hacer más que nada es un antiinflamatorio analgésico. Se va a colocar en la zona y va a hacer la desinflamación. Junto a este tratamiento va lo que es el plasma rico en plaquetas y lo que son las células madre. Entonces, el plasma rico en plaquetas consiste en la extracción de sangre del propio paciente, una mínima cantidad que se procesa y nos da lo que es el plasma rico en plaquetas. También se coloca en la zona por medio de inyecciones, obviamente localizadas en la rodillita aquí, a los costaditos. ¿Ya? Correcto. Doctora, ¿y en cuánto tiempo se ven los resultados? Porque son tratamientos regenerativos, pero muchas personas necesitan sentirse mejor a la brevedad. Claro que sí. Con la primera sesión que realices, sea ozonoterapia, se ve la mejoría. O sea, no es que va a quitar todo el dolor, pero sí se va a ver la mejoría, se va a sentir mucho mejor, mucho menos inflamada. El dolor va a ir disminuyendo totalmente. ¿Cuántas sesiones son recomendables, por ejemplo, para un adulto mayor? Para un adulto mayor también es dependiendo la lesión que tiene. Por ejemplo, si la lesión que tiene es algo crónico, pasado más de 3 meses, entonces el tratamiento también es un poco más largo. Ya en él también tiene que ir lo que es el tratamiento de las células madre. Y las células madre ellas prácticamente regeneran, pues, ¿no? Y te dan un resultado de un 80%, por ejemplo, de la lesión que él tiene el paciente. Junto a este tratamiento tenemos otro también que es muy bueno, que ahora lo estamos tratando en el centro, que es el Diaquer. ¿En qué consiste? Entonces, el Diaquer es una máquina, básicamente, que hace que, por medio de energía, hace que estas células se revitalicen, entonces capten esta energía y puedan hacer lo que es la regeneración mucho más rápido. Dicen que los deportistas utilizan mucho ese tipo de máquinas. Claro que sí, porque ellos prácticamente se lesionan, o sea, mínimo movimiento, mínimo golpe y ya están lesionados. Entonces, este tratamiento estimula estas células lastimadas, dañadas y las hacen a renacer prácticamente. Doctora, ¿en qué momento yo tengo que decir, debo acudir a un especialista? Cuando la rodilla me duele mucho, cuando no puedo movilizarme, ¿cuáles son las señales de alerta? Claro que sí. Por ejemplo, al mínimo dolor que uno siente, ya debería acudir al especialista. ¿Por qué? Porque hay veces que hay personas que toman la pastillita y callamos el dolor, más no solucionamos el problema y esto se va progresando, pues, ¿no? Con el pasar de los años va aumentando y se va haciendo más crónico. Es decir, al primer dolor hay que acudir de inmediato. Claro y ustedes evalúan cada caso para ver si lo más pertinente es la ozonoterapia o células madres. Claro que sí. Cada caso es diferente, entonces cada caso va, o si bien recibe el ozono más el plasmita, o viene a ser el ozono más las células madres, junto con el tratamiento del Diaquer. Que es esta máquina revolucionaria que usan los deportistas, Exacto. los futbolistas. Ahora, ¿qué pasa con una persona de avanzada edad? Es decir, ¿ellos pueden volver a tener movilidad o simplemente se controla el dolor? ¿Cuál es la proyección en este tipo de casos? No, en las personas mayores, claro que sí van a volver a tener la movilidad porque es importante recobrar la movilidad en esta articulación, porque toda articulación está hecha para estar en movimiento. Entonces, si nosotros la mantenemos rígida, pues se queda ahí, estática. Entonces, al hacer el tratamiento se hace también lo que son los ejercicios que en el consultorio nosotros damos en unas hojitas para que realicen en casita. Eso es un tratamiento integral, claro, que es importante. completo. Correcto.
¿Es necesario que los pacientes vayan directamente al centro de terapia del dolor o pueden enviar sus casos a través del WhatsApp? ¿Cuál es la forma de comunicación que tienen con los pacientes? Lo ideal es pasar una consulta médica. Tiene que ser personal porque ahí vemos al paciente. Tratamos al paciente desde que entra hasta el momento que sale. Se le evalúa en la consulta médica, se le da un diagnóstico, el tratamiento adecuado para el paciente, obviamente, y si necesita de sesiones o cuál es el tratamiento adecuado para él. Doctora, ¿los cambios de temperatura también afectan en el dolor de rodillas? Claro que sí. Cuando estamos en tiempos fríos, el dolor articular en cualquier zona se aumenta. Se aumenta, ¿por qué? Porque todo lo que tenemos en la rodillita, por ejemplo, en el frío entra y como que todo se aplasta. Se contrae. Entonces, eso produce dolor muy aparte de lo que ya tenemos. Correcto. Y es por eso que en climas fríos se aumenta el dolor. Doctora, finalmente, ¿dónde la encontramos?